¿Ustedes saben qué es una hernia? No lo sé, pero es que escuchamos a muchas personas decir, me van a operar de la hernia. Le dan niños, adolescentes, adultos. Bueno, de eso hablaremos en un momentito más con un especialista en el tema. Te vamos a hablar de crianza con vínculo, por qué no hay que disciplinar a nuestros hijos a base de gritos y de golpes menos. Y cerraremos hablando con nuestro querido abogado sobre robo de identidad digital. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá y también a papá. Comenzamos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Gina Ibarra, gracias al staff, a la producción y por supuesto a ustedes que se conectan con nosotros a través de Grupo Fórmula. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema importante que son las hernias. Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que se operó la hernia, o a lo mejor ustedes ya se operaron la hernia, y yo creo que hay muchos tipos de hernia. Vamos a salir de las dudas hoy sobre este tema. Está aquí conmigo el doctor Alejandro Rosano, especialista en cirugía general y trasplantes. ¿Se dice trasplantólogo o no? ¿Cómo estás, queridísimo Alejandro? Hola, Gina. Sí, cirujano de trasplantes. O trasplantólogo. O trasplantólogo, es correcto, ambos. El trasplantólogo. Oye, Alex, yo he escuchado a muchas personas decir, ay, tengo una hernia, me la voy a operar, y típico, no te la operes porque es bien peligroso operártela, y otros, sí, opératela. Entonces, la verdad es que estamos confundidos con ese confusión. tema. ¿Qué es una hernia desde ahí? Es un defecto anatómico, pero mira, te voy a contar una historia. Pues dicen que los ojos azules también El son día de defectos. ayer operé a una paciente de 82 años de edad, de 2 hernias inguinales. Una hernia inguinal derecha que se le sentía y se le veía, y una hernia inguinal izquierda que se descubrió en el momento de hacerse un estudio para diagnosticar la del lado derecho. Y hoy se va a su casa. Pues así de rápido. Así de rápido. Ok, es casi ambulatoria, casi. Sí, de corta estancia. De ¿no? corta estancia. De corta estancia. Entonces ella tenía nervios, estaba temerosa, tenía muchas dudas. Y bueno, curiosamente ahí indagaron en las redes sociales, en internet, y su hija me encontró, afortunado y agradecido de esa confianza. Y hoy se va a su casa ya con el problema resuelto. 3 heridas de menos de 1 centímetro, 2, y una de 1 centímetro. La hacen por laparoscopía, Se hace ¿no? por vía laparoscópica. Oye, pero hay muchos tipos de hernia. Yo la que nada más veo es la del ombligo salido, que dicen, ay, tienes una hernia y trae el ombligo botado. Bueno, las hernias se clasifican por la ubicación anatómica. La mayoría están en el abdomen. Las ingles es la parte terminal del abdomen. El ombligo es muy común porque es una cicatriz de por sí, es una obleíta. Es donde estaban el cordón umbilical, los vasos sanguíneos que nos conectaban con la mamá. Se cae el cordón umbilical y se hace una cicatriz, se llama cicatriz umbilical. Entonces es una obleíta, es la parte más delgada del abdomen. Tosemos, estornudamos, caminamos, nos movemos, nos embarazamos. No es que con el embarazo te bote el ombligo, no sí, sé, porque no aumenta el volumen. Pero luego se te regresa, algunas. Bueno, yo digo que a todas, ¿no? Cuando está suficientemente bien y firme, no se hace la hernia, pero cuando no, se rompe. En esencia hay un defecto en una sustancia, en una molécula que se llama colágeno, el famoso colágeno. Entonces, las personas que tienen hernia tienen un defecto en el colágeno tipo 4 y es más factible que presenten hernias. Otro factor de riesgo bien importante y muy común, desafortunadamente, el tabaquismo. El fumar debilita los tejidos. Y la otra, pues bueno, personas que tienen actividades que implica cargar cosas pesadas. Oye, los que hacen pesas. La gente que va al gym, Le salen muy hernias, se hernian. Bueno, pueden tener hernias de disco, pero ese es otro mecanismo. Pero las hernias más comunes son las hernias inguinales. Predomina un poquito más en el género, en el sexo masculino, porque los elementos anatómicos que pasan por ahí, que llegan al testículo, hacen que ese orificio natural se haga más grande y entonces por ahí se puede meter el intestino. Oh, ¿se te sale el intestino por ahí? ¿Se nota o qué? En cualquier defecto anatómico del abdomen se puede salir el intestino, por eso protruye algo. Oiga, doctor, tengo una pelotita, una bolita que me sale cuando me paro, camino, toso, estornudo, y cuando me acuesto se regresa porque el intestino se regresa al abdomen. ¿Y lo sientes? Lo sientes. Además el intestino mide un buen, ¿no? Creo que es uno de los, no sé cuántos. Puede ser el intestino grueso, el intestino delgado, que es el más común porque es el delgadito, es como una lombricita, mide 3 metros. ¿Y sientes la bola aquí? Dices, sientes la duele. pelotita, es una protrusión en realidad. Duele? Sí, duele porque se ¿Y es tu aprieta. intestino que está hecho ahí bola, herniado? Está herniado. Oye, dime una cosa.
niños y adolescentes les da o esto es más como que de adultos? Las hernias también se dividen en la forma en que se presentan. Pueden ser congénitas, hay niños que nacen con hernias inguinales, hernias umbilicales, y a la brevedad hay que repararlas. Es un defecto mecánico que requiere de cirugía. Es más común que se desarrolle en la adultez, tanto en hombres como en mujeres. Pero estos ahorita factores. los chavos que están metidas cargando pesas y eso, a lo mejor les sale... Es un factor de riesgo, pero no necesariamente, no es sine qua non. Okay. Generalmente pues hay esta predisposición genética, pero no se hereda. Ok, pero ese defectito genético, porque es un defecto, y es genético, normalmente se te presenta en la vida adulta, que de 40 para arriba. No es genético, es una predisposición genética, que son condiciones distintas, porque lo genético se desarrolla sí o sí. Ok, predisposición es que es más factible que te dé que otro que no la tenga, es correcto, ¿no? Es correcto, si mi abuelo tuvo hernias, a lo mejor va a tener hernias. Exacto, pero hay que aclararlo porque no es sine qua non, si no dicen, pues entonces voy a padecer hernias. Familiares, pacientes que han tenido familiares con hernias, es común que también lo presenten, ¿no? Entonces, yo a mi papá lo operé hace 4 años de su hernia inguinal del lado izquierdo y 20 años previos lo habían operado su hernia inguinal derecha. Oye, ¿y tú cómo, digo, ya me voy a meter en otro rollo, pero tú como familiar puedes operar a tu familiar o nada más estás ahí viendo de muévele, quítale, porque yo imagino que cualquier complicación es así como que, ayúdenme. No. Depende, no es una cuestión prohibitiva, pero debe de haber una madurez de los dos lados para aceptar esos riesgos potenciales. Pero sí se puede, claro. Sí se puede, pero normalmente operas con alguien más por cualquier cosa. No, bueno, siempre, ¿no? Siempre lo haces con alguien. Sí, oye, además, es mi jefe, lo voy a operar, échame una mano. No, pues además te sientes más seguro, ¿no? Y, o sea, tú como familiar que te opere un familiar o un conocido, como que te sientes más arropado. Claro, no, bueno, y además es un privilegio, imagínate el amor con el que operas a tu padre, ¿no? Sí. Pues me imagino. Sí, es divino. Imagino. Entonces, bueno, mira, las hernias ya vimos que se dividen en la etapa de presentación, pueden ser en los niños que generalmente sí son congénitas, nacen con ellos, o se desarrollan en la adultez. ¿Qué pasa si no lo operas? Porque siempre te das cuenta que la tiene, porque es inguinal, se dieron cuenta por un estudio que le hicieron, porque a lo mejor ni se les entiende. Entonces, ¿qué pasa si un chavito pues no le estás tentando o no le ha crecido? No se da cuenta, y no te das cuenta? ¿Es peligroso que tenga ahí la hernia ahí? Claro. Las hernias se pueden complicar en cualquier momento. La complicación más común es que se quede atrapado el intestino. Esa se llama hernia encarcelada. Entonces duele mucho y representa una urgencia porque el dolor no los deja seguir con la vida. La siguiente urgencia, pues ya escalamos 3 escalones para arriba y entonces es que se estrangule. Quiere decir que se empieza a poner morado el intestino porque no le llega sangre. Está apretado, como te aprietas este dedo, después de un ratito se pone morado. Así el intestino, y es muy susceptible, es una telita de cebolla. Y entonces el grado máximo es que se perfora el intestino y se hace una peritonitis que puede estar localizada o generalizada. Entonces tienes una hernia, opérate a la brevedad. Hay 2 contextos que hacen la gran diferencia. Si te operas programado, es una cirugía como las que le acabo de contar, te vas al otro día. Si es urgente, puedes estar hasta 1 semana o 2 semanas en el hospital y tu vida corre peligro. Cuidado. No sé si sea como tipo peritonitis, que se te revienta e infecta todo. Sí. Esa es la parte complicada. Si se revienta, se perfora el intestino, se hace una peritonitis. O sea, se llama peritonitis como tal. Peritonitis es la infección del peritoneo porque se contamina de popó, imagínate. Y para limpiar todo. ¿Qué hacen? ¿Con mangueritas o cómo limpian? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que hay que cortar ese segmento de intestino que ya no sirve. Entonces hay que reconectarlo o a veces si la condición del paciente está muy mala, hay que dejar el intestino hacia el abdomen. Pero no se infecta el intestino, está todo junto, entonces imagino que tienen que hacer como que No, bueno, hay gente que pierde la vida por eso. Pues sí, acaba en terapia intensiva. Imagínate que llega alguien que tiene más de 60 años con diabetes, hipertensión y le da una sepsis, puede perder la vida. Entonces, ¿qué necesidad? Tú dices, tú duele mucho, pero hay personas que tienen el umbral del dolor impresionante y no les duele. O sea, sí puede, o sea, el dolor cuando por está algo encarcelada, existe. ya duele. A todo mundo, aunque seas bien macho y aguante. Aunque seas bien macho. Y también es el tema de dobla la pierna y no dobla la pierna, como la No, esa es la apendicitis. No, ¿Esta no? No. Esta nada más sientes la bola y te duele. La pelota te duele. Y entonces llegan y ultrasonido y corriendo. Ultrasonido, tomografía, dependiendo de la circunstancia. Sí. Hay pacientes que tienen mucha adiposidad, tienen sobrepeso importante y un ultrasonido a veces no alcanza para definir bien los tejidos. Sí, hay veces o sea, la gente que está gordita tiene tanta grasa que el ultrasonido no traspasa. Sí, a veces quedan dudas. Entonces la tomografía... mejor operas, ¿no? Ante la duda operas. No, hay tomografía. No, hay tomografía y entonces ya defines que hay una hernia.
y entonces ya haces una incluso planeación quirúrgica. Ajá, a menos que sea una urgencia, entonces ya mejor abres. Sí, cuando es una urgencia es frecuente que no podamos operarla por laparoscopía, aunque bueno, los cirujanos que hacemos cirugía laparoscópica avanzada podemos resolver ese tipo de circunstancias incluso por vía laparoscópica. Ok, entonces déjame nada más detenerme tantito. Una persona que tiene obesidad o que está bien, porque hay gente que está flaca pero bien panzona, la que tiene la grasa adiposidad, aquí. le decimos. Pues grasa, ¿no? Pues grasa en la y dicen, entonces que si tienes grasa en el hígado y en el páncreas y en todos lados, porque la grasa peligrosa no es la de la acá, La de las es vísceras. la de la panza. Bueno, las dos. Las dos son, pero más la de la panza. Porque La de la panza ya se originó previamente grasa en los órganos. Por eso, ya tiene ese hígado graso y esas cosas. Sí. Y entonces, ustedes para ver un ultrasonido les cuesta mucho más trabajo porque son plastas y plastas de grasa. Y Sí, para hay abrir se tardan ultrasonidos más. muy potentes, pero también depende de quién hace el ultrasonido, entonces hay factores que influyen. Entonces hay veces que hacer ultrasonido y tomografía. Déjame una pausa, ¿va? Vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes, redes sociales Gina Ibarra-TV. Ahí estoy en todas, ¿va? Y bueno, pues para que nos acabe de sintonizar, estamos hablando de las famosas hernias, que luego es tan común que alguien tenga, porque sí es bien común que alguien tenga hernias. Yo creo Es muy que frecuente. mi hermano tiene hernia, por ejemplo. Y Ya que se opere. Pues sí, pero creo que ha ido y no se lo operó. O sea, ¿se lo operó? Igual no, ya ni se lo operó, no se lo operó. Ya ni me acuerdo. No sabes. Ni me acuerdo. Pero bueno, sí conozco a personas que tengan, que tienen hernias. Ahora, puedes tener muchas hernias. Puedes tener más de una hernia y entonces se llama herniosis, que ya es una condición de enfermedad en donde tienes tan débil el colágeno que tus tejidos se rompen fácilmente y entonces me toca operar pacientes que tienen hernia en el ombligo y que tienen 2 hernias inguinales y lo puedes operar en el mismo tiempo Pues de sí, las 3 la cosas. misma anestesia y el mío quirófano y te sale más barato. Exacto, un solo riesgo anestésico. Y un solo riesgo anestésico. Un solo evento. Y un solo evento para el seguro, ¿no? Porque me imagino que también lo cubre el seguro. También ese es un tema, porque Bueno, no es también nada los barato. seguros de repente ahí. Y más si es laparoscópica, es mucho más cara. Sí, se incrementa, Bueno, pero los beneficios son mucho mayores. Ah, no, sí, 1000 veces mejor. Sí, 1000 veces. Oye, claro. las personas que las operan de una hernia, ¿qué restricciones tienen en su vida? ¿Pueden volver a hacer pesas, por ejemplo, si es que es alguien que carga? Sí, hay que ver qué tanta actividad tienen los pacientes y entonces los vas reintegrando a sus actividades habituales de forma gradual. Si alguien va al gym, está acostumbrado a cargar mucho peso, pues le pides que durante los próximos 6 meses no lo haga, porque puede volverse a romper el tejido. Ahora, una de las grandes ventajas de la cirugía de hernias moderna es que se ocupan mallas quirúrgicas, que son cada vez más delgadas y muy resistentes, y son biocompatibles. Antes no eran biocompatibles, entonces se decía, rechazó la malla, es el término, que ese ya, la verdad es que ni existe. Se pueden infectar, también ya es extraordinariamente raro, y entonces, una vez que ha vivido su convalescencia de forma adecuada, pues a los 6 meses hacen su vida normal. Pueden nadar, pueden cargar sus cosas. Hasta los 6 meses. Sí, porque dependiendo de la circunstancia, ¿no? Hay quienes no tienen tanta actividad física y a los 3 meses se pueden incorporar a la natación, a otras actividades deportivas. Las personas, sin importar si eres obeso o no eres obeso o delgado, o sea, la hernia te puede salir. Sí. Es más común en la del ombligo cuando eres obeso, ¿no? Me supongo que tienes sobrepeso. Sí, exacto. Más frecuente, pero no quiere decir que a un flaquito no le salga una hernia en el ombligo. También le salen a los flaquitos. También les salen. Sí, los factores de riesgo también, además del tabaquismo, es bueno tener un abdomen prominente, las mujeres durante el embarazo, hombres y mujeres si están obesos, tienen mucha grasa ahí, pues el intestino también aumenta de volumen y hace presión con la pared en el abdomen. Quienes cargan peso, también hay gente que se dedica a cargar. El albañil, por ejemplo, que costales de cemento. Sí, exacto, que tienen actividades que requieren cargar, tener una actividad física. Y pues bueno, las mujeres en el embarazo, ya lo mencionamos. Y otras condiciones específicas, tener diabetes, pues te hace un poquito más de riesgo, sobre todo si te complicas, ¿no? Tener complicaciones. ¿Y cómo te checas? Porque yo no sé si tenga hernias, o sea, no me duele nada ni me veo bolitas, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, tú que tu papá 2, tú me imagino que tienes que estar checando y no sé si te estés así tocando o te pongan el ultrasonido. ¿Qué haces tú para checarte? Bueno, tener una revisión médica pues ayuda, ¿no? Que te revisen bien médicamente. Pero el ginecólogo no te checa las hernias. O sea, normalmente las mujeres vamos con el ginecólogo. ¿Tendríamos que ir con un médico como tú, herniólogo? Un herniólogo, un cirujano, en realidad cualquiera que haga buena medicina.
pues estamos obligados a hacer una revisión sistemática, ¿no? Pero siempre se siente la hernia, o cuando son chiquitas, no, ni dándolo. Sí, a veces son muy chiquitas y no es difícil palparlas. A ver, pero ¿qué tendríamos que palparnos? ¿Qué nos estás diciendo? ¿El ombligo? ¿Y la ingle? Bueno, el ombligo es muy evidente. Pues alguien que no tiene experiencia no va a detectar una hernia. O sea, no nos vamos a detectar, no nos vamos a diagnosticar solos la hernia. No, es complicado. Cuando están chiquitas y no protruye nada, la verdad es que nadie lo va a hacer. ¿Recomiendas como médico ir a un laboratorio y decir, háganme un ultrasonido para checarme hernias y que te empiecen a No, porque a lo mejor vas a perder dinero en algo que no vale la pena. Mejor ve con tu médico, dile a tu ginecólogo, oye, ¿me puedes checar las ingles? Él es médico y debe de... Ahora, si le queda la duda, pues ve con un cirujano y te refiere con un cirujano. Claro, ¿no? y, Si es y yo me Alejandro imagino Lozano, mejor. que más hay un antecedente familiar, porque si no te vuelves mero No necesariamente, puede ser el primer caso sí, de ya lo sé, hernia en la familia. pero para estarte checando, porque normalmente en los check-up y eso, pues yo digo que te checan las hernias, o sea, te checan otras cosas. No, los check-ups no buscan hernias. Ahora, generalmente da síntomas, dolor, entonces tienes que saber si el dolor se origina realmente en una hernia, revisas al paciente, si hay duda, haces ultrasonido, tomografía. Si ya hay una protrusión, que es una bolita, pues tienes que ver si es una hernia o es otra cosa, un tumor, un ganglio, alguna otra condición, puede haber tumores incluso vasculares. Y luego el paciente puede tener esta protrusión, ¿no? Hay que ver qué tan grande o pequeña es y qué tanto riesgo tiene. Hay pacientes que dicen, no, doctor, yo no me voy a operar. Hay dos problemas con eso. El primer problema es que el orificio se hace más grande. Ya reparar un orificio más grande es más complicado. No, y además se te revienta y te da peritonitis y te mueres. Hay veces que entre más grande está el orificio, pues ya no se aprieta el intestino, pero entonces empieza a salir mucho intestino. Y hay pacientes que llegan con la bolsa del escroto pues llena de intestino, entonces cuelga ahí algo espantoso. Espérate, te cuelga de afuera, como te empieza a colgar. Vas al baño y te cuelga el intestino. Empieza a colgar. ¿Es como un hemorroide o qué? No, pues es una pelota que protruye en la parte externa. El hemorroide está en el ano. ¿Pero se sale de tu cuerpo el intestino? No se sale, está contenida en el escroto, en la piel del escroto, pero se ve una pelota que cuelga. Okay. Yo he tenido pacientes que les cuelga hasta las rodillas. Ay, no es la cierto. Bolsa del escroto, y en mujeres también de llega verdad, a protruir. pero eso ya es un descuido enorme, que te cuelga ahí hasta las rodillas una bola. Pues es lo que estamos platicando, el descuido es algo muy frecuente en mexicanos, así de... compran el coche, se van de viaje, van a otros compromisos y la atención en salud la dejan al final. Pero se te debe de notar en un pantalón, si se te sale hasta las rodillas, ¿cómo se va a notar aquí la bola que se te sale? Sí, así llega. Todos descuidados. No, bueno, yo creo que a ese grado ya es demasiado. No, atiéndanse pronto porque hay que evitar complicaciones. No, y además a mí lo que me da es que se te reviente y que te mueras. Yo les digo, a ver, ¿quieres una estancia de una sola noche? O a ver, pero cuando ya es esa bola tan grande, no es una sola noche, porque pues no, ya no. Ya es la piel toda colgada y tienes que cortar. Porque en lugar de operarse cuando era chiquito, dejó que creciera. ¿Y cómo no se le revienta? Ya uno que es chiquito se le puede reventar esa peritonitis. Sí, las hernias chiquitas, los orificios chiquitos, a veces son los más peligrosos porque es más fácil que se quede atrapado un intestino. Cuando ya es grande, pues entra y sale con... Oye, ¿y es pus o qué es lo que hay adentro? Perdón, intestino. Si están comiendo. Pero, intestino. Pero si se infecta, si se revienta, ¿qué es? Popó. Pues sí. Pues, la popó. Pues viene el propio intestino. Ese es fecales. No, cuando se revienta, pues ya la popó. Pues sí, la popó sale ahí. Híjoles, qué cosas. Se derrama. No, entonces se infecta los tejidos profundos, se infecta la herida. Y entonces es que el tema de las hernias sí está bien, por eso dijimos vamos al tema de las hernias, pero sí está bien complicado. Todo el mundo dice, hay una hernia, y lo ves como que, pues que se opere la hernia. Y hay que, incluso de verdad yo he escuchado que no te opere las hernias porque luego es contraproducente, peligroso. Hay mucha desinformación sobre este tema. Sí, es peor la desinformación que el no estar informado. Que el no estar informado, por eso hacemos esto. Digo, yo sé que este programa, pues normalmente hablamos de hijos, pero pues a los hijos también les puede dar hernias inguinales, ya nos platicaste. Bueno, tocaste un tema súper importante. A ver, vas. El líder de la atención en salud en las familias es la mamá. Claro. La mamá, entonces ahí vienen dos consejos. Mamá acude... De médico a mamá vas. De médico y de papá a mamá. De papá a mamá. Pues bueno, primero no te desatiendas tú, porque luego las mamás se dejan hasta el final. Llevan al papá, a la mamá, al hijo, al sobrino, y ellas se dejan al final. Tal cual. Y la otra, pues bueno, cuando tengan un problema así, pues acudan al médico para que sea un diagnóstico preciso
Y como líderes, pues bueno, buscan la atención en salud. Entonces, la mujer es líder para la atención en salud aquí en nuestro país y eso está bien. Lo que pasa es que hay cosas que no estamos acostumbrados, por eso yo te preguntaba de la hernia, porque si no te duele, pues no vas al médico, porque dices tú como que ¿para qué voy si no me duele? Los 3 principios básicos para la atención de las hernias es el punto 1, ¿no? Para información llevarse a casa es: las hernias siempre se operan, no hay forma con medicamentos, con fajas, con sobadas, con otro tipo de circunstancias, no se resuelve solo con cirugía. Solo con cirugía. Es el primer punto. El segundo punto, una vez que te diagnostiquen una hernia, opérate a la brevedad porque es una cirugía programada. Ventajas de una cirugía programada: escoges dónde, ¿Con cuándo quién? y con quién. Oye, es que también yo me imagino que cuando llegas a una emergencia, igual si tocas 2 de la mañana, te toca con el pasante Con a lo mejor. quien sea. Con quien esté ahí, dice. ¿Y en pues, qué hospital? El más cercano. Sí, no. Entonces, no. Y lo tercero, pues bueno, la recuperación es bastante noble cuando está programada. Es una cirugía de una noche. Vigilas al paciente, lo hidratas, le colocas analgésicos, antiinflamatorios, su antibiótico, y al otro día se va a su casa. En una semana lo ves en consulta y en 3 meses está haciendo su vida normal. Y hay personas que son así como que más, o sea, sí me queda claro que hay una predisposición genética, pero hay personas que a lo mejor ya lo operaron como 10 veces de las hernias porque ya le quitaron una y luego después a los 2 años le encontraron otra, y a los 3 años le encontraron otra. Y dices tú, estoy lleno de hernias, ¿qué pasa? Hay pacientes que les van apareciendo conforme avanzan en edad, como mi papá, te acabo de mencionar su caso, 20 años después, presentó la hernia del otro lado. Claro. Bueno, porque es algo que se desarrolla, ¿no? No es algo que... Oye, ¿me voy a operar preventivamente una ingle? No, eso no. Pero no sí se se hace. van desarrollando poco a poco. Exacto. Bueno, hay quienes llegan con las 3 hernias, como ya te lo Pues mencioné. está padrísimo. El primero una cirugía y vas para afuera las 3, pero si es cada 2 años. A veces llegan con un lado complicado, entonces tienes que operar ese caso y luego en otra cirugía programar el otro lado. Ay, Alex Rosano. Entonces sí. Bueno, dime dónde te Tema encontramos. importante. A ver, si tienen hernias de verdad, vayan con el mejor. No escatimen en eso porque es nuestro cuerpo, es nuestra vida y nuestra salud. Alex es de los buenos. Alex Rosano, transplantólogo también. ¿Dónde te encontramos, Alex? En mis redes sociales, en @cirugía.alexrosano y también en el WhatsApp 55 03 21 12. Oye, Angie me acaba de mandar fotografías de las hernias, son bolas, otras, bueno, aparecieron en imagen. Protrusiones, sí. Pero que, pues ya si tienes esto, ¿cómo no te lo vas a quitar? Sí. Qué impresión. Bueno, hay quien dice, y me espero otro poquito. Y si poquito. te cuelgan las rodillas, menos. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Alex. Pausa, regresamos. Gracias. Bye. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes. Les recuerdo que de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, horario de la Ciudad de México, estamos hablando de Mamá por Radio Fórmula 1470 AM en su radio, pero también por internet. Si ustedes bajan la aplicación de Radio Fórmula, entran a De Mamá a Mamá, Gina Ibarra, y ahí nos escuchamos todos los días y se oye padrísimo, se oye súper bien y podemos pues hablar con diferentes especialistas enormes, grandiosos, muy buenos, como la que tenemos el día de hoy, que de verdad es una excelente especialista en el tema de crianza. Ella es mi queridísima Marcela Escalera, psicóloga y directora del Instituto Neufeld en Español. Mi Marce, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí hablando de este tema tan importante. Gracias, querida Marce. Pues sí, vamos a hablar de crianza con vínculo, estrategias para disciplinar sin castigos y sin gritos. Es lo de hoy, Marce, porque antes era el chanclazo, el manotazo, hasta el cinturonazo, que está bien fuerte eso, ¿no? Sí, fíjate, Gina, que pues la verdad es que la intuición de los papás siempre nos ha dicho que con una amenaza, que con un grito, que con un cinturonazo, los hijos van a obedecer. Y aquí el problema es que hemos perdido de vista el motivo. Los hijos obedecen porque sienten miedo, porque su sistema nervioso se altera y los lleva a protegerse, y una manera de protegerse es acceder a aquello que los estamos forzando o por lo que los estamos amenazando. Entonces, obedecer finalmente, que es el resultado, nos hace sentir a veces a los papás que estamos haciendo algo correcto, ¿no? Le dio una lección, ya aprendió, para la próxima no lo va a volver a hacer, pero no nos damos cuenta que estamos lastimando a ese niño, esa niña o ese joven de una manera que va a permanecer en su cerebro a lo largo de la vida y que va a tener efectos contraproducentes. Eso son las famosas huellas de infancia, ¿no? O sea, que Exacto. se quedan ahí y que te aprieten algún botón en tu vida adulta y vuelves tú a vivirla como cuando eras pequeñito y a reaccionar a tal, ¿no?
Exacto, o repites patrones, Gina, porque también sucede que por más que uno cuando es chiquito diga, no, yo nunca les voy a pegar a mis hijos o no los voy a lastimar como a mí me hicieron, pues es lo único que sabes hacer. Entonces, de alguna manera, perpetuamos esta violencia, la hemos normalizado y nos justificamos pensando que pues no les hace daño, que al contrario, los estamos formando. Hoy sabemos a raíz de muchos estudios de neurociencias que se han hecho, hoy tenemos muchísima claridad acerca del hecho de que los gritos, los castigos, las amenazas, los golpes modifican el cerebro infantil en sus estructuras, o sea, hacen cambios a nivel profundo del cerebro que van a permanecer a lo largo de la vida. Fíjate qué Fíjate, importante. no, no, qué importante, pero además yo sí creo que lo hacemos porque así nos educaron y porque muchos papás creen que es lo correcto, se quedaron en esas décadas en donde así se mostraba autoridad y de aquí viene mi pregunta. Los papás a veces no sabemos cómo ejercer la autoridad y la hacemos a través de de la amenaza, del miedo y tristemente de los golpes. Sí, sí. En el mejor de los casos, el tiempo fuera también, que es Sí. otra medida de disciplina que se puso muy de moda a finales del siglo pasado. Y te voy a platicar, Gina, algo muy interesante. Nosotros sabemos que el tiempo fuera, que es cuando mandas a un hijo a que piense al rincón de pensar o a la sillita para que se arrepienta y cambie su conducta, que inclusive los psicólogos dicen, si tiene 3 años, pues son 3 minutos, si tiene 5 años, son 5 minutos, ¿no? Esto surge porque los pediatras en Estados Unidos se dieron cuenta que la violencia hacia los niños física estaba aumentando y entonces le recomendaron a los papás y a las mamás que antes de golpear a un hijo, ellos, los adultos, se calmaran y se tomaran un tiempo en el cual respiraran. Y para hacer esto, le sugirieron que se separaran, que alejaran del niño, pues lo más fácil era decirle al niño, vete a tu cuarto, y esto es para que el papá se calme. Pero nosotros lo hemos malinterpretado y hoy pensamos, lo hemos ido modificando, y hoy pensamos que ese niño va a aprender la lección porque lo separamos de No, a nosotros. los tres Y en años realidad, no va a reflexionar a los por tres supuesto años. que no. Ajá. Haz de cuenta que le estás echando gasolina al fuego. Estás frustrado, estás haciendo una pataleta, le pegaste a tu hermana, déjame que le eche un poquito más de gasolina y ahora te voy a separar de mí y te voy a mandar a otro Sí, lugar. claro. Entonces, hemos creído que como no deja moretones, pues es un castigo que a final de cuentas no deja huella. Y hoy Exacto. sabemos que la separación es la peor amenaza que puede enfrentar el cerebro de nuestros hijos y cuando lo hacemos condicionando la conducta, pues es terrible. Oye, el otro día Ujú. en la radio platicábamos sobre que los padres tendríamos que ser el lugar seguro de nuestros hijos. Y qué difícil mensaje es cuando en la casa hay gritos y sombrerazos y donde hay amenazas y donde hay golpes físicos, en donde hay... a lo mejor dicen, yo nunca le pego. No, no le pegas físicamente, pero emocionalmente le dices el huevo hasta quien lo puso y lo haces añicos, verbalmente. O sea, esta forma de educar, y lo pongo entre comillas porque nunca va a ser una herramienta educativa la agresión, pues es algo que se llega a normalizar, pero que como tú bien dices, pues lo que tendría que haber es un lugar en donde nuestros hijos, a pesar de todas las broncas que tengan afuera, sientan que llegan a su casa y hay paz en su corazón y tranquilidad, a pesar Sí. de lo que suceda. Exacto, que tú te conviertas en el lugar seguro para tus hijos. O Ajá, sea, eso es finalmente lo que el cerebro de un niño necesita. Tener un lugar, como bien dices, donde voy a la escuela, me lastiman, me molestan, no le entiendo a matemáticas, me sucedieron mil cosas, se me perdió el lunch y regreso a mi lugar seguro, que es mi mamá, que es mi papá, que es la gente que me cuida, donde entonces mi cerebro descansa, madura y me vuelvo a preparar al otro día para salir al mundo exterior. Ahora, tú imagínate que regresas de esta zona tan estresante, tan temerosa para ti, a otro lugar donde vives nuevamente amenazas, donde vives estrés, donde vives separación, pues ese cerebro nunca descansa emocionalmente hablando y muchas veces sin darnos cuenta nuestros hijos se atoran en este proceso de maduración. ahora, Y sí, sí. no, perdón, Marce, ¿tú qué recomiendas para llegar a ese estado de tranquilidad, como dices tú, del tiempo fuera, ¿no? Que hablabas de separarte. ¿Qué recomiendas como papás o qué herramientas nos puedes dar a las mamás para que nosotros tomemos esa pausa, ¿no? Como esas campañas de cuenta hasta 10, ¿no? Que eran muy Sí, buenas en televisión y que te hacían que te calmaras y luego ya retomaras la conversación. sí. ¿Qué Mira, tendríamos que hacer Gina, en ese sí. lapso, Marce?
Les voy a decir 3 cosas que los papás pueden hacer, porque 3 cosas es muy fácil recordarles. La primera es que el verdadero poder, la verdadera influencia hacia tus hijos en la crianza viene del vínculo, de la relación. Entonces, lo que yo te recomendaría, lo primero sería trabaja la relación. Y la manera de trabajar la relación es a través de la mirada, Gina. Fíjate, saludando a nuestros hijos, viéndolos a los ojos, obteniendo una sonrisa y sonriéndoles nosotros a ellos, para después establecer este contacto de vinculación. Es un saludo. Entonces sería, saluda a tus hijos en la mañana, cuando llegan de la escuela, cuando van a empezar a hacer la tarea, a lo largo de la tarde. Es decir, haz estos contactos frecuentemente visuales con tus hijos de sonrisa, de conexión, porque estás activando en el cerebro las zonas que te van a hacer, por un lado, a ti tener la influencia y el poder que necesitas para guiarlos, y en tus hijos va a despertar esta sensación de que pueden descansar en ti y que te pueden seguir. Un poco la imagen de la mamá pata seguida por sus patitos, ¿no? Ajá, Activas en el cerebro este instinto de vinculación. Entonces, lo primero sería buscar el verdadero poder en el vínculo y no en los castigos, ni en la fuerza que se impone o en la ley del hielo, porque eso lastima mucho y no funciona. Okay. El segundo tendría que ver con que en el momento del incidente, que es el momento del huracán, ¿no? Donde ya le jaló la trenza a la hermana, tú ya no sabes qué hacer, agarró el control de la tele, vas en el carro y no sabes cómo calmarlos, ¿no? Esas tormentas que suceden, que tengas en mente que lo más importante no es ahí corregir, sino ganar tiempo para que tú te calmes y ellos se calmen. Entonces, salte de la situación lo más pronto posible. No sé, yo siempre pongo un ejemplo. Si estás en una alberca y los niños ya se están poniendo pesados y están empezando a hundirse unos a otros, en lugar de ir y gritarle a tu hijo, te voy a castigar y salte de la alberca y avergonzarlo enfrente de los demás, ¿por qué no les dices algo así como, oigan, ya está lista la comida? Se salen todos, comen, y después de que comen y están más tranquilos y tú más tranquila, te acercas a tu hijo y le dices, ven, quiero hablar contigo. Fíjate cómo rompiste, ¿no? Ajá. Rompiste esa dinámica y desde un lugar más tranquilo, ustedes lo pueden aplicar a cualquier situación. Obviamente, hay situaciones más complejas, a veces es más difícil hacerlo, pero hay que intentar hacerlo. Y la segunda es que la violencia, la agresión, las conductas negativas de tus hijos ponen a prueba tu madurez. Entonces, cuando un hijo te empieza a desesperar, cuando te empieces a sentir que tienes ganas de agredirlo, voltéate a ver a ti y primero atiéndete a ti. ¿Qué estoy sintiendo yo y qué puedo hacer yo con esto que siento? Porque me dan ganas de pellizcarlo, me dan ganas de golpearlo, pero ¿qué hago yo con eso? Es una respuesta madura. Entonces, no lo tomes personal y decide qué respuesta puedes hacer. Y muchas veces la mejor es decir, me voy a calmar un poquito y ahorita platicamos. Es que yo sí creo que muchas de estas nalgadas correctivas, como les llaman, tiene que ver más bien con la frustración de la madre y el poco control emocional. Entonces, lo que haces es el pellizco, o sea, te enojas y reaccionas. A lo mejor después te arrepientes, ¿no? Porque sí puede suceder que después como mamá llegues a arrepentirte y si ves al hijo llorando y puedes decir, fue injusta, pero ya lo hiciste. O sea, yo sí creo que las palabras no se las lleva el viento y que las acciones se quedan, como tú bien dices, y empezaste esta conversación, dejando una huella en el desarrollo neurológico incluso de los niños y adolescentes. Sí, sí, Gina. Y si ya metiste la pata, si ya lo hiciste, si ya lastimaste a un hijo, también hay que tenernos compasión, Gina, porque somos seres humanos. Entonces también podemos nosotros observar, ¿no? Lo que hicimos, darnos cuenta. Y nosotros siempre decimos que no hay que llegar a pedirle perdón a un hijo, pero sí hay que lamentarlo. Hay que decirle, lamento lo que pasó, esa no debería de ser la manera. Ajá, y vamos a hacer las cosas diferente. Yo sigo siendo tu mamá, tú sigues siendo mi hijo y yo sigo estando conectada contigo. Ajá. Ni le prometas que no va a pasar porque no sabes, estás en ese proceso y a lo mejor te vuelves a tener una respuesta impulsiva. Tampoco le pidas perdón porque entonces el niño se pone en la posición dominante. Oye, Marce, se nos acaba el tiempo, podríamos terminar. ¿Dónde te encontramos? Sí. Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram y www.marcelaescalera.com para la página donde tengo la información de los cursos y el diplomado. Gracias, queridísima Marce. Muchas gracias a ti, Gina. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Porque todos necesitamos ayuda en alguna ocasión. Está aquí Rodrigo Escartín, abogado para resolver todas tus dudas sobre tus derechos.
Y bueno, pues ya estamos aquí con ustedes, por supuesto, con nuestro queridísimo Rodrigo Escartín, abogado. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Bien, contento de verte. Qué bueno, qué bueno. Oye, vamos a hablar de robo de identidad digital. A ver, platícanos. Amplíanos el panorama. Es un tema que está súper de moda y si me permites lo vamos a englobar en el concepto de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días, de hecho estuvo muy de moda hace un par de semanas, seguramente viste a una youtuber, ¿no? Quejándose amargamente de que le habían vaciado cuentas. Sí, claro. Y es un tema muy común, Gina, ¿no? Y todo va ligado justamente con el tema de robo de identidad, que hemos platicado en otras ocasiones de manera más somera, pero la idea es hoy dar algunos tips, si te parece bien. Me parece bien. Muy concretos de qué debemos de hacer para evitar el robo de identidad. Todos sabemos, número uno, el tema clásico de los passwords y estar renovando frecuentemente nuestras claves, etcétera, ¿no? Que aprovechemos para decir, por favor, amigos y amigas del auditorio, no utilicen como password la palabra password, ni la palabra clave, ni el 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. Incluso esto era tan frecuente, Gina, que se decía que más del 70% de las claves a nivel mundial eran de esta naturaleza. O de tu mascota. Incluso en las películas falla 1, falla 2 y ponen el nombre de la mascota y ya. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, de la que también hemos hablado, Gina, en 2 segundos, si tienes una clave fácil, pues es mucho más sencillo que los hackers pues te puedan robar la identidad. Y cuando hablamos de hackers, es importante que nuestros amigos y amigas que nos ven entiendan que no es un tema de las películas. México es el segundo país a nivel mundial con más ciberataques y atacan a todos por igual. Por ejemplo, a toda una red social, a todo un sector de alguna ciudad, etcétera. Entonces, es algo que todos, tú, yo, mi abuelita, estamos todos. Expuestos. Exactamente. Qué miedo, porque te roban todo tu dinero y además pueden publicar cosas que no, van los influencers y eso se pueden meter a sus cuentas o de políticos o de gente que puede tener un impacto en lo que publican. Gente famosa como tú. Es mayor el riesgo, todos los que están expuestos, ¿no? Políticos y demás. Pero, ¿qué tenemos que evitar? Por obvio que parezca, debemos de ser un poco mal pensados, Gina. Es decir, si nos hablan por teléfono diciendo que son del banco, que son del hospital, que son de la aseguradora para alertarte sobre un supuesto fraude y te presionan para que no cuelgues porque si no se va a acabar el mundo o cosas por el estilo, a eso, mi querida Gina, se le llama ingeniería social y cada día es más frecuente. Todos estos ejemplos que platicamos de los famosos que les habían vaciado la cuenta es porque ellos de manera voluntaria dieron su información. Y dices, tú nunca la daría y caen porque tienen un verbo maravilloso. Además te ponen hasta la musiquita del banco y te hablan así como los que hablan del banco. Yo no sé si han trabajado en esos lugares o se los calcan, de verdad. Te hacen entrar a sitios, Gina, que parecen ser del banco, de la aseguradora, del hospital, y parece todo idéntico, pero lo que no sabías es que, evidentemente, están diseñados para eso. Hasta te dicen, tengan cuidado, no vaya a compartir sus claves con no sé qué, y te sacan a ti la clave. Digo, por lo que han platicado esa youtuber que tú dices que le sacaron toda la lana por esos... Claro. Por eso. Es más, tienen este tema ya tan sofisticado, Gina, que te hablan primero una semana y te piden los 2 primeros números de tu clave, no interbancaria, pero de tu clave digital, ¿no? Y entonces, pues tú dices el primero y el último, ¿no? 2 semanas después, cuando ya ni te acuerdas, te piden el segundo y el tercero, y entonces ya tienen toda tu información y de repente un día llegas y ya está vacía tu cuenta, ¿no? Entonces, es súper importante y no debemos dejar de recalcar a todo nuestro auditorio que seamos mal pensados. No presionemos enlaces que nos llegan por SMS. El típico link, están accediendo a tu cuenta o no sé qué, te están hackeando y le das el... No atendamos llamadas que parezcan urgentes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sí debemos de hacer? Bueno, cuando sintamos, presintamos o veamos alguno de estos mensajitos que pareciera ser malintencionado, inmediatamente lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo que le hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones, es colguemos la llamada y nosotros seamos los que de manera directa marquemos al banco, a la aseguradora, al familiar que supuestamente tienen secuestrado. ¿Por qué? Porque evidentemente de esta manera estamos previniendo. ¿Te acuerdas que en algún programa que hablamos de inteligencia artificial hablamos que actualmente el deepfake no solamente es para las imágenes, sino también para la voz? Es decir, ya van a haber simulaciones donde
alguien que parezca ser tu familiar, tu mejor amigo, tu hijo, puedan simular alguna solicitud. Entonces, cuando tocamos madera, pero cuando eso llegue a suceder, ¿cuándo tenemos que desconfiar? Siempre que tenga que ver con un tema económico, Gina, cuando nos estén pidiendo dinero, cuando nos pidan depositar. En el WhatsApp te piden dinero, hoy soy no sé quién, oye, ayúdame. A mí, una persona de aquí que le hackearon la cuenta. Sí, me pidió dinero. Dije, ay, no, ¿cómo me van a pedir dinero? A mí no creo. No, ni al caso, ni vendría, sería al revés. Entonces dije, no. Y dije, no, pues te hackearon la cuenta. Imagínate, te llega un WhatsApp de un directivo, ¿no? De Grupo Fórmula diciéndote, Gina, estoy en un problema, préstame 5,000 pesos y deposita una cuenta de alguna tiendita de estas. Me reí y dije, no, hombre, no inventes, o sea, nunca me pediría dinero, ¿sabes? Pero ¿y qué hacemos, no? Lo que debemos de hacer es, me comunico con esta persona, oye, creo que hackearon tu cuenta, ¿no? No te puedes comunicar con esa persona porque tienes su WhatsApp, lo tienen agarrado su teléfono. Yo me comuniqué con otro jefe y le dije, oye, avísale, entonces no sé. Claro, en ese momento tienes que tomar medidas. Pero bueno, último consejo, Gina, tiene que ver principalmente con las páginas a las que entramos. Sí. Es muy común que llega un producto fabuloso, que está muy bonito, que tienen muy buen precio y le damos a aceptar a todo, aceptas términos y condiciones y estamos regalando nuestra información en redes sociales. Entonces, ese es uno de los principales temas que debemos de cuidar para evitar que nos estén robando porque nosotros le estamos dando nuestra información. Oye, cuando compras algo así en estas plataformas que te digan buenísimas, o sea, metes tu tarjeta y la quitas, ¿no? Porque luego hay gente que deja ahí la tarjeta y dicen que es un riesgo. O sea, si vas a comprar algo por línea, no, que todos hacemos, pues sí, pero no dejes tu tarjeta ahí puesta. Un excelente consejo, Gina, y qué bueno que lo mencionas, es prácticamente todos los bancos, yo no conozco uno que no, te dan la opción de usar tarjetas virtuales que son temporales justamente para que hagas ese tipo de operaciones. Entonces, ¿te gustó algo en una página que tal vez no conoces, pero dices, bueno, voy a intentarlo? Entonces, usa una de las tarjetas virtuales que tu propio banco te da solo para esa operación. Otro buen consejo es, si por ejemplo tenemos la necesidad, la urgencia de comprar algo en una plataforma que nos apareció literalmente, bueno, utilicemos uno de estos mecanismos de pago en donde no tienes que poner directamente tu tarjeta, ¿no? Todos estos que acaban en PAL, Payable, todos estos, y así como esos hay algunos otros en donde ellos lo que te están vendiendo es la seguridad de que ellos van a guardar tu información y si hubiese algún fraude, entonces tú les puedes reclamar a ellos, ¿no? También hay algunas otras tarjetas que tienen mayor seguridad que simplemente la de los bancos, entonces no echemos por la borda estos recordatorios que constantemente nos están haciendo porque vemos que prácticamente todos los días, y por eso es muy importante este programa, nos están recordando esto. ¿Y legalmente se puede hacer algo? Porque sí me ha tocado personas de que ya les robaron todo y te dicen, pues usted dio la información, usted, pues qué pena me da su caso y ya no se hace nada. Pues mira, desde luego sí. Lo primero, son 3 vías y rápidamente las comentamos. La primera, cuando tiene que ver con un fraude, pues lo tenemos que denunciar, nos guste o no nos guste, ir a la Procuraduría, presentar nuestra denuncia y that's it. La segunda, Profeco. Si fue un fraude comercial, uno de los más comunes, mi querida Gina, y te lo digo porque en el despacho tenemos muchos de esos, es cuando usan tu información, tu buen historial crediticio, justamente para tramitar una tarjeta y de repente te llega a ti de un gran almacén una cuenta de 500,000 pesos que gastaron en viajes. Nos tocó una vez ver uno de un automóvil, aunque no lo creas. Un auto, sí, imagínate. Pero de los grandes almacenes es muy común. Sacan una tarjeta, aprovechan tus buenos antecedentes crediticios y empiezan a comprar de todo. Cuando sucede eso, sí hay solución. O sea, las tiendas se percatan de esto y dicen, bueno, pues ni modo, absorben la pérdida, deben de tener seguros y demás, y esos 500,000 pesos que alguien compró en un gran almacén a tu nombre, sí se pueden cancelar, entonces sí hay soluciones. Y cuando se trata de un tema bancario o de seguros, evidentemente tenemos que ir a Conducef, presentar la queja y también hay mecanismos. Desafortunadamente, el grado de éxito en Conducef es un poco menor, pero ¿por qué, Gina? Porque normalmente termina la respuesta de los bancos y las instituciones crediticias es que si tú les diste toda tu información. Además son bien hábiles porque lo pasan de una cuenta acá a otra acá y empiezan a menearle. A una amiga sí le vaciaron su cuenta. Ya no hay forma. Pero ¿sabes cómo le pasó a ella? Yo normalmente bajo la aplicación del banco y me meto desde la aplicación y ella sí puso www.ban no sé qué y entonces cuando entra ahí yo creo que ahí mismo el hacker le puso una R y entonces entró a otra página que no era la del banco. Metió su información y de repente vio como
empezaron a vaciar la cuenta. Y entonces cuando vio, persiguieron dónde estaba y fue una parte aquí del banco. Se empezó a repartir el dinero, ya no había manera de regresar el dinero y de perseguirlo y recuperarlo. Le dijeron, pues tú te metiste ahí. Los mandan a cuentas internacionales. Exacto, y cómo las vas a sacar a de las Islas Canarias, ¿no? Entonces, la última recomendación, mi querida Gina, es no demos información y cuidemos mucho los sitios en donde estamos ingresando, porque muchos son casi idénticos y cambia un punto, Sí, literalmente un una punto. letra o una palabrita. Y ya. Todo lo demás está vestido igual y caemos. Entonces, tengamos mucho cuidado también con nuestros avisos de privacidad y la información que damos, ¿no? ¿Dónde te encontramos? En Escartín Abogados. Escartín Abogados, gracias, queridísimo Rodrigo Gracias a Escartín, ti, por Gina. tus sabios consejos. Gracias a ti, Gina. Encantado. Ya nos vamos, oigan, gracias por acompañarnos. Gracias, Angie Cabrera, producción, Jime, Regis y Mariana como servicio social. En el staff está Kike, Jerry, Claudia, Octavio, Shak, Ariana, Gaby, Cámaras, Vianey, Marco, Master, Juan y Alex. Miguel Santalicia es nuestro editor. Yo soy Gina Ibarra, se quedan con mi queridísima Flor Rubio y su fórmula espectacular. Cuídense mucho. Besos, Dios con nosotros. Aquí estamos con ustedes y para ustedes.